¿Somos realmente dueños de nuestras decisiones o simplemente títeres controlados por nuestro cerebro? En los últimos años, el determinismo y el materialismo han ganado terreno, argumentando que todo lo que hacemos está predestinado por la biología, la genética y los procesos neuronales. Sam Harris y otros defensores de esta postura aseguran que el libre albedrío es solo una ilusión. Pero, ¿y si estuvieran equivocados? En este episodio voy a desmontar las ideas del determinismo moderno y a demostrar que una forma radical de libre albedrío no solo es posible, sino que podría redefinir nuestra comprensión de la conciencia y la moralidad. Quédate hasta el final y descubre por qué aún podemos ser los arquitectos de nuestro propio destino. Antes de comenzar el video, si te gusta este contenido, dale like a este episodio. Puedes seguir mi canal y puedes dejar un comentario en la sección más abajo. Así que vamos a arrancar con este nuevo episodio de Esto es Todo. Pues bien, en el intrincado tejido de la existencia humana, el concepto de libre albedrío ha sido durante mucho tiempo una piedra angular de la investigación filosófica y la reflexión existencial. Sin embargo, a medida que los brazos de la ciencia se adentran más en los misterios de nuestra mente y del universo en sí, una creciente y cada vez más afianzada visión determinista parece proyectar una sombra sobre nuestra una vez firme creencia en la autonomía de la elección. Tanto en la cultura como en la ciencia, las perspectivas deterministas han ganado una atracción significativa, remodelando nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Desde el baile microscópico de partículas hasta el movimiento macroscópico de los cuerpos celestes, la intrincada red de causas y efectos parece gobernar cada aspecto de nuestra realidad. El surgimiento de la neurociencia, con sus investigaciones incisivas sobre los mecanismos neuronales subyacentes al comportamiento humano, han fortalecido aún más este paradigma determinista, sugiriendo que nuestros pensamientos, acciones y decisiones pueden estar predeterminados por la actividad de las neuronas y los procesos bioquímicos dentro de nuestros cerebros. A medida que profundizamos en los mecanismos de la mente, la noción de libre albedrío se ve cada vez más desafiada. Estudios que exploran fenómenos como el condicionamiento subconsciente, los sesgos implícitos y la previsibilidad del comportamiento humano pintan un cuadro de individuos que quizás no están al mando de sus elecciones como una vez creyeron. Nuestras decisiones aparentemente espontáneas y gobernadas por un libre albedrío pueden verse influenciadas por una miríada de factores, desde señales ambientales hasta normas sociales arraigadas, sembrando dudas sobre la noción de una verdadera autonomía. Por su parte también, los cambios culturales han desempeñado un papel en socavar nuestra creencia en el libre albedrío. La proliferación de teorías sociales y psicológicas que enfatizan la influencia de la crianza, el estatus socioeconómico y también las predisposiciones genéticas han fomentado una mentalidad que es en esencia determinista, sugiriendo que nuestras vidas se desarrollan a lo largo de trayectorias predeterminadas, moldeadas por fuerzas más allá de nuestro control. Uno de los autores prominentes actuales en los medios de comunicación que ha argumentado extensamente contra el libre albedrío es Sam Harris. Harris desafía la noción tradicional de libre albedrío y argumenta que nuestras decisiones están determinadas por factores más allá de nuestro control, ya sea la genética, la crianza, las influencias ambientales, como también lo son los procesos neurobiológicos. Cree que el concepto de libre albedrío es una ilusión, ya que nuestras acciones están dictadas en última instancia por estos factores precedentes. Harris sugiere que entender esto puede tener implicaciones profundas para cómo vemos la moralidad, la responsabilidad y el sistema de justicia.
Harris sostiene que si realmente comprendemos la naturaleza determinista de nuestras mentes, nuestros juicios de culpabilidad e inocencia deben evolucionar. Sugiere que incluso los criminales más atroces son productos de su genética, su crianza y sus estados cerebrales, sin capacidad para un verdadero libre albedrío. Y esto desafía nuestro deseo instintivo de retribución y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia y la identidad personal. Sin embargo, en medio de la marea creciente del determinismo, aún quedan bolsillos de resistencia. Los filósofos continúan debatiendo la naturaleza del libre albedrío, explorando sus implicaciones para la ética, la moral y la responsabilidad personal. Y dentro de la comunidad científica, voces disidentes abogan por una comprensión más matizada de lo que es la agencia personal, reconociendo la complejidad de la conciencia humana y los límites de nuestro conocimiento científico actual. En este paisaje cambiante del pensamiento, la cuestión del libre albedrío se cierne grande, invitándonos a lidiar con las profundas implicaciones de nuestra comprensión, que es en esencia una comprensión en evolución de lo que es la elección en sí, la responsabilidad y la naturaleza del ser humano. Mientras navegamos por estos corredores del determinismo, como vamos a ver a lo largo de este episodio, nos enfrentamos a una indagación fundamental sobre la esencia de lo que significa ser humano y en qué medida sostenemos las riendas de nuestro propio destino. Entonces, en este episodio yo desafío principalmente algunas de las posiciones deterministas actuales que retan al libre albedrío, al plantear diferentes argumentos en su contra, y sostengo que una forma radical de libre albedrío podría de hecho existir. Entonces, ¿cuáles son los argumentos contra el libre albedrío principales o de modo global, cómo podemos entenderlos? Tomando este autor como referencia, Sam Harris comienza su exploración adentrándose en los hallazgos de la neurociencia. En las últimas décadas, los avances en técnicas de imagen cerebral han proporcionado, una visión sin precedentes de los mecanismos neuronales subyacentes al comportamiento humano en sí. Estudios que utilizan tecnologías como la resonancia magnética funcional han revelado correlaciones entre patrones específicos de actividad cerebral y procesos de toma de decisiones. Estos hallazgos sugieren que nuestras acciones están determinadas por la actividad neuronal en nuestros cerebros, lo que implica un marco determinista para el comportamiento humano en general. Basándose en evidencia neurocientífica, Harris escruta el concepto de voluntad consciente, argumenta que nuestro sentido de agencia o la sensación de que controlamos nuestras acciones es algo ilusorio. Harris hace referencia a experimentos como los llevados a cabo por Benjamin Libet y otros, que demuestran que el cerebro, por ejemplo, inicia acciones antes de que los individuos perciban conscientemente la intención de actuar. Por ejemplo, en los experimentos de Libet se les pedía a los participantes que realizaran acciones simples, como presionar un botón, mientras se monitorizaba su actividad cerebral. Los resultados indicaron que la actividad neuronal asociada con la acción comenzaba antes de que los participantes informaran estar conscientes de su decisión de actuar. Este fenómeno desafía la noción de que nuestras decisiones surgen de un proceso consciente y deliberativo, y sugieren que están influenciadas por procesos neuronales subconscientes. Además, Harris también destaca el papel de la genética, ¿no?, y de los factores ambientales en la conformación del comportamiento humano. Argumenta que nuestros genes y experiencias tempranas de vida juegan un papel significativo en predisponernos a ciertos rasgos y ciertos comportamientos. Y bueno, es verdad que estudios con gemelos han mostrado fuertes influencias genéticas en rasgos de personalidad,
lo que indica que aspectos de nuestro comportamiento pueden estar predeterminados hasta cierto punto, ¿no? Por lo menos. Además, también factores socioeconómicos, lo que es la crianza cultural, y también eventos fortuitos fuera de nuestro control, pueden influir en las elecciones que nosotros tomamos. Entonces Harris sugiere que si estos factores ejercen una influencia considerable sobre nuestro comportamiento, el alcance del libre albedrío genuino se vuelve cada vez más limitado. Al abordar la posición filosófica del compatibilismo, ¿no? Harris ofrece una crítica de los intentos de conciliar el libre albedrío con el determinismo, que es un poco lo que esta postura del compatibilismo trata de hacer. Entonces Sam Harris es bastante consistente con su posición de que el libre albedrío es en definitiva una ilusión. Los compatibilistas argumentan que el libre albedrío puede coexistir con una comprensión determinista del universo, definiéndolo como la capacidad de actuar de acuerdo con los propios deseos y motivaciones, incluso si esos deseos son, en última instancia, determinados por causas previas. Sin embargo, Harris sostiene que esta concepción de libre albedrío no aborda el problema fundamental de lo que es la agencia, ¿no? Aunque nuestras acciones se alineen con nuestros deseos, la pregunta sigue siendo de si somos verdaderamente los autores de esos deseos. Harris sugiere que nuestros deseos mismos están moldeados por factores fuera de nuestro control, como la genética, la crianza y las influencias sociales. Por lo tanto, incluso si nuestras acciones están en línea con nuestros deseos, todavía están determinados por factores externos, socavando la noción de un libre albedrío genuino. La crítica de Harris al libre albedrío tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la moralidad y la justicia. Si los individuos no son en última instancia responsables de sus acciones debido a la ausencia de libre albedrío genuino, entonces conceptos como la culpa, el castigo y también la recompensa pierden su justificación moral. Harris aboga por un enfoque pragmático de la ética y la justicia basado en evidencia empírica y el objetivo de minimizar el daño. En lugar de buscar la retribución contra individuos que son ellos mismos productos de diversas circunstancias, sugiere enfocarse en comprender las causas del comportamiento e implementar estrategias para prevenir acciones dañinas. Esta perspectiva desafía las nociones tradicionales de responsabilidad moral y aboga por un enfoque más compasivo y también basado en evidencia para abordar lo que son problemáticas sociales. Entonces, el argumento de Sam Harris está profundamente arraigado en la comprensión de que cada acción, pensamiento y decisión puede rastrearse hasta la actividad neuronal y las reacciones bioquímicas en el cerebro. Según Harris, esta visión determinista del universo socava la noción de libre albedrío tal como se concibe tradicionalmente. Y para ilustrar su punto, Harris suele emplear la analogía de un títere controlado por cuerdas, ¿no? En esta metáfora, nuestra experiencia consciente se asemeja a la conciencia del títere sobre sus movimientos, mientras que las cuerdas representan los procesos neuronales subyacentes que gobiernan nuestras acciones. Así como el títere no puede elegir sus propios movimientos de forma independiente a lo que es el control del titiritero, Harris sugiere que estamos igualmente limitados por el funcionamiento determinista de lo que es nuestro cerebro. Al comparar la conciencia humana con la conciencia de un títere y los procesos neuronales con las cuerdas que controlan sus movimientos, Harris lo que hace es encapsular la esencia de lo que es su visión determinista del mundo, ¿no? Nuestra experiencia consciente, similar a la conciencia del títere sobre sus movimientos, crea la ilusión de agencia y libre albedrío. Nos percibimos a nosotros mismos como los autores de nuestras acciones, sin ser conscientes de los numerosos procesos inconscientes que moldean nuestras decisiones. De esta forma, Harris argumenta que nuestra conciencia es distinta de los procesos neuronales subyacentes que impulsan nuestras acciones.
Digamos, aunque podamos sentir que estamos tomando decisiones autónomas, en realidad nuestras decisiones están predeterminadas por la cadena causal de eventos que la preceden. Además, la analogía del títere destaca la naturaleza jerárquica del control. Así como el titiritero posee la autoridad última sobre los movimientos del títere, Harry sugiere que el cerebro ejerce influencia sobre el comportamiento humano. Cada pensamiento, acción y decisión tiene su origen en la actividad neuronal, la cual a su vez es influenciada por una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y también ambientales. Entonces, Harry llega al extremo de afirmar que el libre albedrío ni siquiera parece experimentarse a nivel de la conciencia. Él postula que al examinar más cerca nuestra experiencia subjetiva, como cuando lo hacemos con actividades de introspección como la meditación, encontramos en el fondo una falta de autonomía o agencia genuina en la toma de decisiones. Para adentrarnos un poco en este concepto, es esencial comprender cómo opera la conciencia en el contexto de la toma de decisiones. La conciencia en este contexto se refiere a nuestra conciencia subjetiva de nuestros pensamientos, sentimientos y experiencias en general. Es el flujo de conciencia que acompaña a nuestros procesos cognitivos, incluida la deliberación, ¿no?, la reflexión y la toma de decisiones. Entonces Harris argumenta que cuando nosotros hacemos una actividad de introspección y examinamos nuestra experiencia consciente, no encontramos evidencia de libre albedrío operando dentro de ella. En cambio, lo que descubrimos son pensamientos, deseos, intenciones que simplemente surgen, aparentemente de la nada, sin nuestra iniciativa consciente. Estamos meditando y surge un pensamiento. Estamos meditando y recordamos algo, ¿no? Pero estos surgen de la nada sin que nosotros tengamos la experiencia de que hubo una voluntad de decidir que estas manifestaciones emergieran en nuestro plano consciente. Estos fenómenos mentales emergen, podría decirse, de forma espontánea, influenciados por procesos subconscientes y también estímulos externos, en lugar de ser, digamos, conscientemente volcados a la existencia dentro de nuestra conciencia. Consideremos un momento, por ejemplo, de lo que es la toma de decisiones, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una elección, a menudo experimentamos un proceso deliberado en el que se ponderan diversas opciones y eventualmente se llega a una decisión. Sin embargo, Harry sugiere que incluso este proceso deliberativo no es indicativo de libre albedrío. Más bien es el resultado de procesos neuronales deterministas que se desarrollan dentro del cerebro, llevando a un resultado particular. Además, Harry señala lo que es el fenómeno de este diálogo mental, que es el continuo flujo de pensamientos e impulsos que emergen en la conciencia, ¿no? Argumenta que esta actividad mental no está bajo control consciente, sino que es producto de la actividad espontánea del cerebro. Así como no podemos controlar los pensamientos que surgen en nuestras mentes, de igual manera carecemos de control sobre los procesos neuronales subyacentes que generan esos pensamientos. Asimismo, digamos, Harris enfatiza el papel de las emociones y los deseos, ¿no?, en la formación de nuestras decisiones. A menudo fuera de la conciencia, nuestros deseos y preferencias están influenciados por una multitud de factores, incluyendo la genética, la crianza y las experiencias pasadas, que colectivamente determinan la trayectoria de nuestra toma de decisiones. Entonces, a la luz de estas observaciones, Harry concluye que el libre albedrío no es una realidad experiencial, digamos, a nivel de la conciencia. Más bien, nuestra experiencia subjetiva simplemente refleja el desarrollo de procesos deterministas dentro del cerebro, dando lugar a la ilusión de agencia. Habiendo desarrollado esta introducción y los argumentos
a favor del determinismo, especialmente, digamos, la postura de Sam Harris. Ahora quisiera abordar en el resto del episodio lo que es mi defensa personal del libre albedrío. Digamos, para empezar, mi problema con la posición de Harris y otros autores en su línea de pensamiento comienza con la falaz presunción de que la experiencia consciente es equivalente o que depende exclusivamente de la actividad cerebral. Por eso este episodio sobre el libre albedrío lo publico ahora, luego de haber desarrollado en el episodio anterior lo que es mi teoría o mi marco teórico sobre lo que es la conciencia y cómo podemos explicar la experiencia subjetiva consciente. Teniendo en cuenta esos desarrollos, mucho de lo que ahora describo en este episodio cobra sentido. De todas formas, voy a hacer una pequeña recapitulación entendiendo esos aspectos desarrollados en el episodio anterior para comprender por qué en cierta forma yo defiendo una postura en pro del libre albedrío desde sus fundamentos más ontológicos, digamos. Mientras no tengamos un marco conceptual y una teoría completamente desarrollada que explique cómo existe la experiencia consciente subjetiva o cómo ésta surgiría de la actividad cerebral, no podemos afirmar que nuestra intención de hacer algo dependa exclusivamente de la actividad cerebral previa o que la conciencia no tiene una fuerza causal primaria sobre el cerebro, o sea que sea al revés, ¿no? De que la conciencia también influye en el cerebro. Digamos, si bien la neurociencia ha avanzado significativamente en correlacionar ciertos aspectos de la conciencia con estados cerebrales, como vimos en el episodio anterior, la pregunta de cómo surge la experiencia consciente subjetiva a partir de procesos físicos sigue siendo un misterio profundo. Sin un marco conceptual integral que conecte la actividad cerebral y la experiencia subjetiva, es realmente prematuro afirmar una relación causal directa entre ambas cosas. En el corazón de este problema yace el problema filosófico conocido como el problema difícil de la conciencia, como lo articuló famosamente el filósofo David Chalmers, que lo vimos extensamente en el episodio anterior. Este problema concierne el aspecto subjetivo de la experiencia, el cómo se siente experimentar algo, ¿no? que parece fundamentalmente diferente de los procesos objetivos y medibles del cerebro. Si bien la neurociencia puede identificar correlatos neuronales de la conciencia y mapear la actividad cerebral asociada con ciertos estados mentales, todavía lucha enormemente por explicar por qué y cómo estos procesos neuronales dan lugar a la experiencia subjetiva. El argumento de Sam Harris contra el libre albedrío se basa en gran medida en hallazgos neurocientíficos que sugieren que nuestras decisiones están determinadas por la actividad neuronal del cerebro. Sin embargo, esta perspectiva presupone un marco materialista en esencia, ¿no? donde la conciencia es reducible a estados cerebrales, una posición conocida como fisicalismo o materialismo. Si bien el fisicalismo es un paradigma dominante en la neurociencia contemporánea y también en la filosofía de la mente, enfrenta desafíos significativos para dar cuenta de lo que es la experiencia subjetiva, especialmente para lograr resolver lo que es el problema difícil. Al día de hoy no existe un puente conceptual explicativo convincente sobre el que la mayoría de los autores concuerden, que nos lleven de la actividad cerebral a la experiencia subjetiva, que sea capaz, por lo menos, de resolver este gran dilema de la neurociencia y de la filosofía de la mente en general. Entonces, una crítica a la posición de Harris sería que éste confunde la correlación con la causalidad. Si bien es cierto que los estudios neurocientíficos han identificado correlaciones entre la actividad cerebral y la experiencia consciente,
establecer una relación causal es algo mucho más complejo. La correlación no implica causalidad, seguramente él lo tenga muy presente esto, pero el hecho es que ciertos procesos neuronales ocurran junto con experiencias conscientes no significa necesariamente que sean la causa de estas experiencias. Digamos, además, la relación entre la actividad cerebral y la conciencia puede ser mucho más matizada que una simple conexión causal directa. Digo, la conciencia podría ser un fenómeno emergente, ¿no?, que surge de las complejas interacciones de las redes neuronales, en lugar de ser reducible a regiones o procesos cerebrales específicos. Y en esta visión, esta visión se alinea con la noción de, un poco esta noción de panpsiquismo, ¿no?, que postula que la conciencia es un aspecto fundamental del universo, presente en todos los niveles de organización, incluido el cerebro. Adicionalmente, el argumento de Harris pasa por alto la posibilidad de explicaciones no materialistas para la conciencia, como lo es el dualismo o el idealismo. El dualismo propone que la conciencia es distinta de la materia física y no puede explicarse completamente solo con la neurociencia. Por otro lado, lo que es el idealismo sugiere que la conciencia es primaria y el mundo físico surge de ella, en lugar de ser al revés. Digamos, a la luz de estas consideraciones filosóficas, yo creo que se hace evidente que el argumento de Harris contra el libre albedrío se basa en supuestos sobre la naturaleza de la conciencia que están lejos de estar resueltos. Sin un marco teórico robusto que tenga en cuenta el aspecto subjetivo de la conciencia y su relación con la actividad cerebral, la afirmación de que nuestras intenciones están determinadas únicamente por procesos neuronales previos sigue siendo especulativa. Y aunque podríamos estar tentados a sacar conclusiones y argumentar que la conciencia es equivalente a los procesos cerebrales, digamos, dada nuestra visión científica y materialista actual de las cosas, yo acá quiero argumentar que en realidad hay buenos y razonables argumentos de por qué esto no es así, y que la conciencia podría estar más allá de la actividad cerebral, y cómo la sustancia real, digamos, de la conciencia podría permitir una forma radical de libre albedrío. En el episodio pasado yo desarrollé extensamente mis planteos sobre lo que me considero es la conciencia y cómo se puede explicar la experiencia subjetiva. No es mi pretensión acá hacer de vuelta todo un desarrollo teórico de esto, pero sí voy a encapsular conceptos importantes de ese esquema para traerlos a la discusión de ahora sobre el libre albedrío y poder indicar por qué yo considero que el libre albedrío es posible, ¿no? Entonces, sin haber visto el episodio anterior, pensemos, por ejemplo, cómo es que movemos una mano o intentamos recordar una palabra. Esto es, de hecho, ¿no?, cuando pensamos en mover una mano, intentar recordar una palabra, lo que experimentamos es exactamente como se experimentaría una experiencia de libre albedrío a nivel de la conciencia, si uno se pone a pensar al respecto, ¿no? Los críticos como Harris dirían que cuando decidimos levantar la mano, parece que estamos ejerciendo nuestra voluntad para iniciar la acción. Sin embargo, según este autor, la investigación neurocientífica sugiere que la actividad neuronal subyacente a lo que es este movimiento comienza antes de que seamos conscientes de nuestra decisión de movernos. Y bueno, estudios utilizando técnicas como la resonancia magnética funcional han demostrado que regiones específicas del cerebro asociadas con la planificación y con la ejecución motora se activan mucho antes de que surja la intención consciente de movernos. Esto implicaría que nuestra percepción de agencia en lo que es iniciar el movimiento puede ser ilusoria, ya que la decisión de moverse está predeterminada por procesos neuronales más allá de nuestro control consciente. Bueno, del mismo modo, cuando intentamos recordar una palabra, puede sentirse como si estuviéramos buscando activamente en nuestra memoria, ¿no?, y haciendo esfuerzo para recuperar la información deseada. Sin embargo,
La investigación en psicología cognitiva, ¿no?, indica que la recuperación de la memoria está gobernada por procesos de cierta forma automáticos, influenciados por factores como el priming, lo que es la asociación, el contexto, ¿no? Y aunque podemos dirigir conscientemente nuestra atención hacia el recuerdo de la palabra, el proceso real de recuperación ocurre de manera espontánea, ¿no?, guiado por mecanismos inconscientes que operan dentro del cerebro. Sin embargo, a pesar de los fundamentos deterministas de nuestras acciones, la experiencia subjetiva de agencia y el control voluntario real, yo creo que podrían permanecer intactos, ¿no? Y consideremos el ejemplo de Libet mencionado anteriormente. Podríamos argumentar que, si bien es cierto que la investigación de Libet sugirió que la actividad neuronal asociada con las acciones comienza antes de que los individuos reporten conciencia de sus intenciones, también propuso el concepto de un poder de veto, que esto muchas veces es como dejado en un plano secundario, ¿no? Un poder de veto de la conciencia sobre las acciones motoras. Él, en los experimentos, los participantes efectivamente fueron solicitados a realizar acciones simples, ¿no?, como presionar un botón mientras se monitoreaba su actividad cerebral. Los resultados mostraron un potencial de preparación, ¿no?, como una acumulación de actividad neural, podría decirse, en la corteza motora, que precedió a la intención consciente de actuar. Y este fenómeno parecía desafiar la visión tradicional del libre albedrío, sugiriendo que nuestras acciones podrían estar iniciadas por procesos subconscientes en lugar de lo que es la deliberación consciente. Sin embargo, el propio Libet propuso una interpretación que permitía la posibilidad de intervención consciente en el proceso de toma de decisiones. Él sugirió que aunque el cerebro puede iniciar preparativos para la acción de manera inconsciente, aún existe una ventana de oportunidad para que la conciencia ejerza control sobre el resultado final. Esto es lo que él llamó el poder de veto de la conciencia. En otras palabras, si bien los procesos neuronales pueden iniciar el potencial de preparación y prepararse para la acción, la conciencia tiene la capacidad de intervenir y permitir que la acción proceda o la inhiba por completo. Y esta interpretación reconoce el papel de la toma de decisiones conscientes en la ejecución de acciones, incluso si ocurre después de que la actividad neuronal inicial haya comenzado, digamos. Entonces, además, la actividad neural observada antes de la conciencia puede entenderse mejor como una preparación para la acción en lugar de la intención misma. Es similar al cerebro preparándose para posibles acciones, ¿no?, esperando la entrada y la toma de decisiones conscientes. Entonces, esta actividad preparatoria no niega necesariamente el papel de la intención consciente, sino que prepara el escenario para que ella pueda actuar. Por lo tanto, si bien los experimentos de Libet arrojan luz sobre la relación temporal entre la actividad neuronal y la experiencia consciente, ¿no?, de la decisión consciente, no necesariamente refutan la existencia del libre albedrío o el control consciente sobre las acciones. En cambio, destacan lo que es la compleja interacción entre los procesos subconscientes y la toma de decisiones conscientes, sugiriendo que la relación entre ambos puede ser incluso más matizada de lo que se asumía anteriormente. Y yo creo que una contemplación precisa de la conciencia, como la que desarrollamos con la meditación, con la cual Harris, creo, estaría de acuerdo, nos hace notar una cierta ambivalencia, ¿no? No es exactamente como lo ejemplifica Harris, a mi criterio, ¿no? Hay cierta ambivalencia que no nos proporciona demasiada precisión respecto a la posibilidad fundamental de libre albedrío o ¿no? Porque, por un lado, la experiencia surge, ¿no? Las cosas emergen en el campo de la conciencia, aparentemente sin ningún tipo de control. Por otro lado, algunas experiencias parecen ser ejemplos de una conciencia libre causando efectos en el resto del organismo. Por ejemplo, cuando queremos recordar una palabra, ¿no? Tampoco sabemos cómo es que nos movemos, por ejemplo. Creemos que estamos en control,
Pero cuando examinamos la experiencia consciente, notamos que las cosas parecen surgir sin nuestra intención. Y lo que hacemos, simplemente lo hacemos, sin saber cómo. ¿Cómo podemos entonces integrar estos aspectos dentro de una explicación coherente? Primero, debemos entender que puede haber un espacio para la existencia de una identidad personal fundamental, ¿no? Lo que podríamos llamar un ego, en una concepción ampliada y más esencial, ¿no? que yo identificaría con la propia conciencia, ¿no? Con la cual nos identificamos. Nuestra conciencia como el ego, ¿no? El ego es la conciencia que somos, es lo que somos, digamos. Y dadas las cualidades únicas de la conciencia, es posible que lo que a menudo experimentamos sea más bien un ejemplo de libre albedrío, en lugar de su ausencia. Basado en una conciencia que puede ser algo espontánea, aunque tenga una forma determinada, ¿no? Y tiene el poder de determinar nuestro comportamiento. Pensemos, como mencionamos, ¿no? en la experiencia de querer recordar una palabra. Cuando queremos recordar algo, no sabemos exactamente cómo lo hacemos. Sí sabemos que queremos recordar una palabra específica, ¿no? Y luego, como por arte de magia, la palabra emerge en nuestra conciencia. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Esto podría ser perfectamente un ejemplo del nivel de conciencia causando un efecto en el sistema cerebral, que digamos procesa bajo un nivel inconsciente todo lo demás. O sea, la aparición espontánea de una intención o la experiencia de querer algo en particular y actuar por ello pueden ser ejemplos de cómo se experimentaría el libre albedrío a nivel de nuestra conciencia, en lugar de ser evidencia de la ausencia de este, ¿no? ¿Acaso no es curioso que la actividad de las regiones motoras del cerebro no tenga una experiencia subjetiva asociada? Eso es algo muy curioso, ¿no? Son neuronas, igual que en el resto de las regiones cerebrales, si bien varían en tipo. El número de neuronas motoras es igual de grande que en otras regiones del cerebro. ¿Por qué su actividad no implica una experiencia consciente? ¿Será que no es necesario, puesto que la conciencia influye en las neuronas motoras para actuar? Lo cual tendría, digamos, perfecto sentido, ¿no? Fundamentalmente, digo, ¿cómo sabe el cerebro, una vez que la palabra emerge, si esa es realmente la palabra que estábamos buscando? Cuando intentamos recordar una palabra, a menudo emergen otras similares, ¿no? Estoy tratando de acordar una palabra y me surge otra en mi conciencia que es parecida, pero no es exactamente la que estoy buscando. Yo sé que esa palabra no es la que estoy buscando, ¿no? Sé que no es la que estoy buscando, pero tampoco sé cuál es la palabra que quiero encontrar, digamos. Tengo como una especie de intuición que me está dando a mí la pauta de que esta palabra que me surgió no es la que yo estoy buscando. Quizás estoy buscando, no sé, una palabra específica para un tipo de planta y me surge otra similar para denominar otras plantas, pero no es la que estoy buscando. Entonces, yo tengo conciencia de que esa no es la palabra que estoy buscando. Sin embargo, surgió, ¿no? Pero tampoco soy consciente de que no es, pero no logro tener presente cuál es la correcta, lo cual es un fenómeno muy interesante, ¿no? Entonces emergen otras palabras similares, pero sabemos que no son las que buscamos. Cuando la palabra buscada emerge, lo sabemos. Sí, el cerebro puede asociar una palabra, por ejemplo, con la imagen de un objeto, por ejemplo, o con la red semántica que codifica un concepto sobre un objeto particular. Pero, ¿cómo sabe el cerebro que esta palabra que emerge asociada con el objeto es realmente el nombre del objeto y no otro? ¿No? El significado y entendimiento del lenguaje, aunque sostenido por una compleja red de procesamiento cerebral,
solo parece posible en su sentido último gracias a la existencia de la conciencia subjetiva. Porque verdaderamente entenderlo requiere de esta, ¿no? Es la conciencia subjetiva donde podemos contrastar que la palabra que emergió en la conciencia es la que estábamos buscando y no las otras similares que surgieron. Por lo tanto, el entendimiento, por ejemplo, actual del lenguaje en la inteligencia artificial se asemeja más al experimento mental de la habitación china, el experimento de Searle de 1980, que lo desarrolló en su artículo Mind, Brains and Programs, que lo mencionamos en el episodio anterior sobre este tema de la conciencia subjetiva. Y en trayéndolo de nuevo, este experimento... En este experimento se propone la idea de que alguien que no habla chino, ¿no?, está encerrado en una habitación y recibe instrucciones en chino, pero no entiende el idioma en absoluto. Sin embargo, tiene acceso a una gran cantidad de libros, ¿no?, o manuales que contienen reglas detalladas sobre cómo combinar símbolos chinos en respuesta a las instrucciones que recibe. Y siguiendo estas reglas, la persona puede producir respuestas aparentemente coherentes en chino, a pesar de su falta de comprensión real del idioma, ¿no? Entonces, el paradigma radica en la pregunta de si esta persona dentro de la habitación realmente comprende el chino o simplemente sigue reglas mecánicas sin una verdadera comprensión. Entonces, este autor, Searle, argumenta que esta situación es análoga a cómo funcionan las computadoras en la inteligencia artificial fuerte. Pueden procesar información y dar respuestas aparentemente inteligentes sin tener una comprensión genuina o conciencia. Yo lo que mencioné en el episodio anterior y en mi trabajo sobre conciencia es que el punto principal es notar que el cerebro, desde una perspectiva puramente fisicalista o materialista, tampoco puede entender el lenguaje y comprender el significado. Es literalmente el cerebro una habitación china. Esto solo puede ocurrir, o sea, la genuina comprensión, con la asistencia de la conciencia subjetiva, que en tal caso parecería tener una naturaleza no física. Digamos, para entender mejor este punto, debemos retroceder por un momento, ¿no? ¿Cuál es el argumento más global del determinismo contra el libre albedrío? ¿No? Tal como hemos visto, se estila decir algo más o menos como lo siguiente: somos seres humanos que estamos condicionados por nuestra biología, el entorno, la genética, las hormonas, los neurotransmisores, distintos eventos a lo largo de nuestra infancia, de nuestra vida prenatal y un gran etcétera, ¿no? Al punto de que inevitablemente nuestras acciones tienen una razón en causas y procesos que no controlamos. Por lo tanto, no tenemos libre albedrío, ¿no? Esto de forma muy resumida, ¿no? Pero este argumento contra el libre albedrío es tan un sinsentido como decir que el agua y el aceite no tienen libre albedrío porque no tienen la libertad de mezclarse. O sea, esto es equivalente a decir que el ser humano no tiene libre albedrío porque está condicionado por su biología a caminar en vez de volar. Por supuesto que todo lo que hacemos y no podemos hacer en un momento dado pertenece a nuestra naturaleza, así como el comportamiento del agua o el aceite sigue un proceso acorde a su naturaleza. Pero esto no significa que no tengamos libre albedrío, o sea, esto simplemente significa que tenemos una naturaleza que como identidad representa algo concreto en el mundo real. Argumentar que no tenemos libre albedrío porque no podemos hacer X cosa, porque tenemos una estructura determinada biológicamente, genéticamente, ambientalmente, etc., es precisamente esperar que en el mundo se dé una contradicción. Cuando uno afirma tenemos libre albedrío, ese alguien implícito al que se refiere el tenemos, ¿es una entidad confirmada por algo? ¿No? Biología, ambiente, etcétera.
y esa estructura es la que tiene un libre albedrío, esto es, existe un paso adicional, ¿no? O sea, cuando uno afirma tenemos libre albedrío, ¿no? Ese alguien implícito al que refiere el tenemos es una entidad particular, ¿no? Es una entidad particular conformada por algo, ya sea cierta biología, cierto ambiente, etcétera, ¿no? Y esa estructura en realidad es la que tiene el libre albedrío, o no, ¿no? Eso es lo que se debate. Pero hay una estructura y luego está el libre albedrío que se dice o no que esa estructura tiene. O sea, existe un paso adicional. Perfectamente puede existir una voluntad libre que elige actuar o no desde un plano indeterminado, ¿no? Lo que es la agencia, que es el punto final de todo el procesamiento cerebral. O sea, la conciencia es estructurada por el cerebro, ¿no? Es influenciada y determinada por el cerebro. Y esto tiene sentido porque, digamos, la conciencia tiene que tener relación con el mundo que nos rodea para permitirnos sobrevivir, y el cerebro tiene que actuar de puente en cierta forma, si lo vemos de este marco conceptual, para procesar información del entorno y construir una experiencia. Entonces la experiencia que nosotros tenemos naturalmente va a estar moldeada por el procesamiento cerebral. O sea, la conciencia es estructurada por el cerebro, pero desde la conciencia puede haber una elección que es voluntad pura, que es en sí misma incausada, que emerge como tal y que podemos identificar con nuestro ser en sí. Eso es lo que somos, en esencia, y actuamos en el mundo conociendo y eligiendo. Eso es la conciencia. De lo contrario, de ser la naturaleza de nuestro ser absolutamente determinada, no habría necesidad de la conciencia. ¿Para qué la necesitaríamos? Seríamos simplemente zombies al estilo propuesto por Chalmers, ¿no? Que lo mencionamos brevemente en el episodio anterior también, ¿no? Este autor introdujo el concepto de zombies filosóficos para explorar la naturaleza de la conciencia y el problema difícil y lo que representa, ¿no? La idea de los zombies mentales es un concepto que sugiere que es concebible la existencia de seres que son idénticos a los humanos en todos los aspectos físicos y funcionales, pero carecen completamente de conciencia subjetiva. Esta posibilidad refuerza la idea de que la conciencia es un fenómeno que no puede ser explicado únicamente por los procesos físicos y funcionales del cerebro. Si la conciencia subjetiva, el experimentar el rojo, ¿no? Cuando vemos algo de ese color, por ejemplo, no tiene ninguna función, cabe teorizar que las cualidades cognitivas y emocionales humanas podrían existir sin conciencia subjetiva. De hecho, hoy en día estamos vivenciando cómo la inteligencia artificial es capaz de ejecutar procesos complejos sin una aparente experiencia subjetiva, de modo totalmente inconsciente. Sin embargo, tenemos conciencia subjetiva nosotros como seres humanos, ¿no? ¿Qué es entonces lo que está haciendo la conciencia por nosotros? ¿De qué nos está sirviendo tenerla como organismos? La razón más plausible de su existencia, tal como mencionamos, es porque el cerebro la necesita para realmente entender el mundo. Sin ella no hay un genuino entendimiento. El cerebro funciona como esta habitación china, ¿no? Como mencionamos antes. Desde la conciencia se entiende el mundo y como tal es el único lugar desde donde se puede tomar una decisión voluntaria de qué hacer con la información que proviene de los sentidos y que está siendo procesada por el cerebro. Entonces, uniendo esto a lo que veníamos comentando anteriormente, podemos decir que somos seres conscientes que experimentamos las cosas como conciencia desde la conciencia. O sea, esta conciencia es moldeada por nuestro cerebro, el cual es moldeado por la biología, la genética, el ambiente, etc. Pero esto solo demarca la estructura que conforma nuestra identidad, ¿no? Una vez que el cerebro nos informa, por ejemplo, del mundo exterior, recae sobre nuestra identidad como conciencia que somos de determinar el comportamiento
en base a una elección voluntaria que emana desde la conciencia. Podríamos perfectamente argumentar que tenemos ese poder. No vamos a negar, o sea, y esto lo estamos mencionando explícitamente, que la conciencia es moldeada por el cerebro. Y en la medida que la conciencia es moldeada por el cerebro y el cerebro es moldeado por el entorno, la genética, la biología, las experiencias pasadas, etc., en la medida que es moldeada por eso y todo se interconecta allí, naturalmente van a haber comportamientos que tengamos como seres humanos que nos va a aparentar que los estamos tomando conscientemente o que es nuestra voluntad, que en realidad están determinados por otros aspectos y suceden en el mundo y los podemos estudiar, y de hecho está muy bien documentado toda una serie de cosas que están ampliamente influenciadas por diversos factores, pese a que a veces pensamos que son componentes que pertenecen a nuestra voluntad consciente, ¿no? Eso no quita que exista la posibilidad de decidir sobre nuestro comportamiento y de decidir qué hacemos con la información consciente, con la información de nuestros sentidos que el cerebro, ¿no?, ha construido de forma coherente para nosotros, o moldeado en cierta forma, ¿no? O sea, lo que informa nuestros sentidos puede perfectamente estar condicionado y naturalmente nos orienta a una de las opciones que consideramos para elegir, por ejemplo. Pero esto no significa que la elección en sí sea determinada por el cerebro, sino más bien como lo que recibe la conciencia, digamos, nos informa que la elección A parece la más adecuada en contraposición a la B. Entonces tomamos la elección A. Pero esa elección puede perfectamente emerger desde un plano incausado, que es nuestra voluntad pura consciente. Los deterministas argumentan que ni siquiera esa elección libre, incausada, existe, y es un resultado más de un proceso determinado en el cerebro. Sin embargo, por esta razón es que se siente que de hecho tenemos libre albedrío. Esa experiencia de decidir sobre tomar una decisión, o sobre tomar una elección, es el actuar de la voluntad desde nuestra conciencia. Por lo tanto, cuando se hace la afirmación de que no controlamos nuestros impulsos nerviosos previos, o nuestra biología en general, yo tengo que preguntar, ¿quién es ese yo que no controla los factores cerebrales subyacentes en nuestro comportamiento? Cuando se dice yo soy mi cerebro, ¿quién es ese yo que sería equivalente al cerebro? Quizás estemos hablando de nuestra identidad, ¿no? Pero ¿y qué es exactamente esa identidad? ¿Con qué me identifico? ¿Con el lóbulo occipital y temporal que procesan el color rojo si estoy viendo algo de ese color? ¿O acaso con el área de Wernicke y Broca que me permite entender y decir en voz alta que ese color que percibo es el rojo? Todas estas regiones son distintas partes del cerebro. ¿Cuál soy yo realmente? ¿Cuál es el que somos, ¿no?, en un sentido más fundamental? Si hay algo que la neurociencia ha dejado claro en el correr de los años, es que no existe un centro en el cerebro que perciba y reciba toda la información de todos los lugares de procesamiento. No hay un ego o un yo en el cerebro. Más aún, como me gusta especificar en mis escritos, el cerebro es atómico, o sea, está dividido en partes conectadas solamente en términos temporales. Esto es, una neurona genera cambios en otra, ¿no? Un grupo neuronal activa otro, pero de ninguna forma el color rojo procesado en el lóbulo occipital y temporal se transmite a las áreas cerebrales del lenguaje, ¿no? Cada centro se encarga de su procesamiento en concreto de forma relativamente independiente. Esto lo hablamos con mucho detalle en el episodio anterior sobre la conciencia, ¿no? Y si quieren profundizar en eso, pueden ver ese episodio. Entonces, ¿cómo puede el área de Wernicke entender lo que es el color rojo procesado en la zona en otra zona cerebral? No puede, porque el cerebro el cerebro es una gran habitación china, como en el experimento que mencionamos antes, el conceptualizado por Searle. Este es un insight crucial, yo creo,
de que el cerebro, bajo un punto de vista fisicalista y determinista, es una habitación china. Conecta cosas siguiendo instrucciones propias de las estructuras biofísico-químicas que lo componen, ¿no? Pero no entiende realmente lo que está sucediendo. Eso requiere una entidad que vea la imagen global, ¿no? Una conciencia desde donde se da el verdadero entendimiento. El problema es que a nivel cerebral no existe ningún lugar o red desde donde se perciba todo. Y así es exactamente como el cerebro es. O sea, cada área no entiende de la otra. La integración es solo temporal, no es espacial. Pero existe algo que sí entiende, y es la conciencia subjetiva, la que realmente siente las cosas. Cuando hablamos de ese yo, ¿no?, que representa una experiencia integrada de las distintas cosas, percepciones, de la semántica, este solo puede ser la conciencia en última instancia. Pero como tal, dadas las cualidades atómicas del cerebro y su cualidad de ser una habitación china, este solo puede ser información no física más allá del cerebro, irreducible a este. Yo en mi nuevo libro, que publiqué hace unos meses, que se llama Esto es todo, expando lo que son mis desarrollos teóricos sobre la conciencia, elaborados en mi libro incluso anterior, que se llama Proposiciones, donde profundizo acerca del papel que juega la conciencia subjetiva en las capacidades cognitivas y en el comportamiento complejo. Y no es la intención de este episodio entrar en detalles sobre los distintos, digamos, aspectos de mis concepciones teóricas sobre la conciencia, porque ya lo vimos en el episodio pasado, o mis críticas incluso a los modelos actuales, que también lo vimos en ese episodio. No sé, por ejemplo, como la teoría de la conciencia como la información integrada, o incluso la teoría de la conciencia como un campo electromagnético, que considero que están equivocadas, o cuál es mi explicación de fondo de la conciencia subjetiva y su relación con el cerebro. Simplemente quiero destacar que, como hemos visto, yo argumento que hay elementos razonables como para hacernos pensar que esta conciencia podría ser información no física y reducible al cerebro. Y una visión más completa de mis desarrollos sobre la conciencia se encuentra en ambos libros, y si les interesa profundizar en ello, y también lo detallé con bastante extensión en el episodio anterior. Lo que sí quisiera comentar acá es cómo atamos lo anterior al papel de la conciencia en su función en relación con el cerebro y nuestra persona como un todo. Si los sistemas nerviosos de todos los seres vivos comparten propiedades fundamentales, es probable que la experiencia subjetiva exista universalmente entre criaturas sintientes, ¿no? Aunque con diferentes modos de conciencia. Mientras que la conciencia carece de un propósito material inherente, sirve como centro para fenómenos complejos, que son cruciales para formas de vidas complejas, incluyendo los seres humanos. Entonces, a pesar de los avances en inteligencia artificial capaz de reproducir tareas complejas, una idea clave es que carecen estos sistemas de una verdadera comprensión consciente o experiencia emocional incluso, ¿no? Lo que les impide tener una comprensión real al nivel de la que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, por ejemplo, articular emociones sobre la belleza de una pintura, por ejemplo, la belleza de una pieza musical, requiere una base neural, digamos. Eso sin duda. Sin embargo, digamos, el atractivo genuino de tales experiencias trasciende la mera química cerebral, residiendo efectivamente en lo que es el plano intangible de la mente. El cerebro puede articular la belleza percibida a través de los centros del habla, ¿no? Porque yo puedo decir, esto es hermoso, y allí hubo un procesamiento cerebral para que eso sucediese, implicando, digamos, un compromiso parcial entre lo que es la experiencia subjetiva, ¿no? que la involucra, mi procesamiento cerebral. Pero sin embargo, la naturaleza atómica del cerebro impide una conciencia directa de esas experiencias dentro del cerebro. O sea, y esto desafía las explicaciones basadas únicamente en procesos cerebrales de lo que es la conciencia.
La experiencia subjetiva, incluso si no es física, está influenciada por la función cerebral, como lo hemos dicho, moldeando las realidades individuales. Pero a pesar de los esfuerzos por conectar lo que es la reflexión subjetiva y la actividad cerebral, la naturaleza atómica del cerebro obstaculiza lo que es una traducción directa entre ambos puentes, ¿no? Entre ambos lugares. Entonces, reconocer que la experiencia subjetiva abarca aspectos no físicos cruciales para el comportamiento y la existencia humana ofrece un camino hacia la comprensión de este fenómeno complejo y abre el paso para un libre albedrío más radical de lo que se entiende hoy en día. Por ejemplo, la liberación de dopamina y la actividad neuronal influyen en los aspectos materiales de lo que es la experiencia de recompensa. Sin embargo, este proceso probablemente opera a un nivel no físico, o sea, el cerebro carece de conciencia de la recompensa únicamente a través de fenómenos materiales como la liberación de dopamina. O sea, si yo veo una pintura como bella y me quiero acercar para verla mejor y apreciar esa belleza, toda la coordinación que sucede a nivel cerebral, ¿no? Que implicaría que, en cierta forma, ¿no? Esto es una simplificación muy exagerada, ¿no? Pero las áreas motoras y las distintas áreas del cerebro que me llevan a acercarme al cuadro para apreciar su belleza, no comprenden la belleza. No es que la belleza se transmite a las zonas motoras y entienden de que deben empezar a organizar todo el esquema de acción para mover mi esqueleto y acercarme hacia la pintura. No, el área motora procesa todo lo que es la coordinación y la planificación de la conducta, y otras áreas cerebrales son las que sustentan la experiencia de recompensa, pero no es que la experiencia de recompensa se transmite a otra región cerebral que a su vez coordina que puede comprender esa experiencia y a su vez coordina la acción motora, ¿no? Cada cosa ocurre de forma paralela y no hay un entendimiento real subjetivo entre ambas partes o entre las distintas partes, ¿no? Entonces, por eso esta analogía de que es como una habitación china. Se recibe una serie de instrucciones y se responde a ellas, pero el cerebro no está entendiendo, o sea, ciertas partes del cerebro no están entendiendo lo que las otras están procesando, que en el fondo es que están procesando mi sensación subjetiva de belleza, ¿no? Entonces, como mencionamos antes, digamos, el cerebro consiste en diferentes partes y no están conectadas espacialmente. Es decir, el cerebro está formado por múltiples partes separadas que se influyen entre sí de manera secuencial. Entonces, imaginemos a un profesor y a una clase, ¿no? El profesor está explicando estas cualidades del cerebro a sus estudiantes, ¿no? Y argumenta, por ejemplo, que Juan, que es el área, digamos que hay un Juan que es el área del cerebro que procesa el significado semántico, ¿no? Pedro, por otro lado, es el área que procesa el color. Así que el profesor pregunta: ¿cómo es que Juan entiende lo que Pedro ve? Por ejemplo, el color rojo, ¿no? Si Pedro no tiene idea de qué es el rojo subjetivamente. Pedro puede hablar con Juan e intentar explicarle lo que ve, pero Juan solo procesa semántica, no color visual. Juan nunca ha experimentado el rojo y no tiene idea de lo que es. Pedro activa a Juan como si le diera una señal para que piense en la palabra rojo o azul, dependiendo del color que Pedro perciba, dándole señales, ¿no?, distintas con las manos quizás para cada color, pero de todas formas Juan nunca llega a entender el color porque solo responde mecánicamente a las señales de Pedro. Pedro es el que percibe el color y Juan es el que entiende su semántica y puede decir, bueno, ¿no?, una cosa u otra. Bueno, el cerebro es justamente así. El área de Wernicke y el área de percepción del color pueden influirse mutuamente, pero procesan esas cosas diferentes y cada una no sabe lo que procesa la otra. Además, el lenguaje del cerebro
son solo productos químicos y moléculas cerebrales. Estas cosas no son experiencias subjetivas. Entonces, ¿cómo sabe el cerebro qué es la belleza? ¿Cómo se siente realmente la recompensa? ¿Qué son el color y los olores? El cerebro no lo sabe. Un estudiante astuto le dice al profesor que una tercera entidad, una conciencia, podría ser capaz de conectar tanto a Juan como a Pedro y capturar lo que ambos procesan, ¿no? Pero el profesor le responde, está bien, imaginen que soy yo esa conciencia. Eso es lo que soy. Y si esta conciencia es equivalente al cerebro o a una parte de este, o a un proceso cerebral, entonces debo preguntar, ¿no? El profesor, ¿con quién me identifico? ¿Con Juan? ¿Con Pedro? Juan y Pedro son dos personas diferentes. Y son ellos quienes procesan el color y la semántica. El profesor necesita ser ellos, ¿no? Él dice, necesito ser ellos. Pero lógicamente no puedo ser simultáneamente Juan y Pedro. Este es el problema al decir que la experiencia subjetiva es igual al cerebro o a los estados cerebrales, o a los procesos cerebrales. Cada área del cerebro procesa un aspecto diferente de la experiencia y no está consciente del otro. Y simplemente no hay un centro en el cerebro que pueda dar sentido a todo y a la cualidad subjetiva de las cosas. La conciencia no puede ser múltiples partes al mismo tiempo porque no podemos ser A y B al mismo tiempo. Bueno, uno podría argumentar en un último intento de darle a la conciencia algo más tangible, como en la teoría de la conciencia como un campo electromagnético generado por el cerebro, que este es el sustrato de la conciencia donde las cosas finalmente se integran espacialmente, ¿no? Donde está todo integrado. Sin embargo, los campos electromagnéticos representan los efectos de cargas eléctricas y corrientes, incluyendo aspectos eléctricos y magnéticos, ¿no? Que operan como ondas, como las ondas de luz y de radio, sin una sustancia física como los átomos o moléculas. En cambio son propiedad del espacio alrededor de cargas eléctricas en movimiento, careciendo de una entidad tangible que pueda ser el sustrato de la conciencia subjetiva, a mi criterio. Entonces, es una teoría interesante que la discutí en el episodio anterior, pero el campo electromagnético es una representación abstracta de la influencia ejercida por cargas eléctricas y corrientes, en lugar de ser una cosa tangible, ¿no? Es más bien una propiedad del espacio que rodea las cargas eléctricas en movimiento, ¿sí? Por lo tanto, ninguna realidad material en el cerebro, incluido un potencial campo electromagnético generado por este, dada su naturaleza matemáticamente abstracta, posee la capacidad de ser el sustrato de esta información no física que es la conciencia. Entonces, por ejemplo, consideremos la siguiente analogía, ¿no? Imaginemos un barco que se mueve constantemente por un lago en calma, ¿no? Al deslizarse por el agua, genera ondas que se extienden a lo largo de su trayectoria. Y estas perturbaciones en la superficie del agua representan el campo electromagnético. El barco en sí es como una carga o corriente eléctrica, y su movimiento en el agua crea cambios en la superficie, de forma similar a cómo una carga en movimiento crea cambios en el campo electromagnético. Las ondas generadas por el barco influyen en objetos circundantes en el agua. Una hoja cercana, por ejemplo, se pondrá en movimiento al ser alcanzada por las ondas. Esta influencia es similar a cómo el campo electromagnético, ¿no? El efecto acumulativo de la carga en movimiento interactúa con otras cargas o corrientes cercanas. Así como la superficie del agua cambia en respuesta al movimiento del barco, el campo electromagnético es una entidad dinámica que ejerce fuerzas e induce cambios en su entorno. En principio, se podría argumentar que no puedo identificarme con esta sucesión abstracta de fenómenos, con la atracción y la succión creadas por el barco que pasa sobre la hoja, por ejemplo, ¿no? Se trata de diferentes elementos que interactúan entre sí. Y lo mismo ocurre con los campos electromagnéticos. Estos no están compuestos de sustancias físicas como la materia. En cambio, son regiones del espacio donde se pueden observar e interactuar fuerzas eléctricas y magnéticas. Pero incluso si existiera algo de naturaleza unitaria,
con lo que pudiéramos identificarnos, y esto ser la conciencia, yo creo que esta propuesta presenta otros problemas, ¿no? Es improbable que los campos electromagnéticos generados por la actividad neuronal sean lo suficientemente intensos como para influir significativamente en los procesos neuronales, dado que, digamos, el tejido cerebral es un conductor relativamente deficiente y que los campos suelen ser muy débiles. Las neuronas operan mediante señales electroquímicas complejas y la idea de que los campos electromagnéticos interactúan con el cerebro es incompatible con los principios conocidos de la neurociencia. No se ajustan bien al conocimiento establecido sobre cómo funcionan e interactúan las neuronas y las sinapsis. Y esto no sería un problema si argumentáramos que la conciencia es un epifenómeno y no tiene ningún poder ni agencia causal sobre el cerebro. Sin embargo, como he argumentado, la conciencia es el elemento clave que permite al cerebro dar sentido al mundo. Y por lo tanto necesita ejercer algún tipo de influencia sobre el cerebro de una manera significativa. Consecuentemente, considerando la ausencia de un candidato mejor, planteo la posibilidad de que la conciencia represente una realidad no física, no material, con la propiedad de ser una entidad única. Eso lo hablé en el episodio anterior, porque tiene que ser una entidad única, que es argumento lo que realmente somos, ¿no? Somos conciencia. Entonces, la experiencia subjetiva proporciona información crucial más allá del codificado cerebral, dando forma a comportamientos basados en la recompensa y cosas como evitar el sufrimiento, por ejemplo, confiando en aspectos no físicos. Esto sugiere que el cerebro utiliza una realidad no física irreducible al cerebro para mejorar la adaptabilidad y dar cuenta del comportamiento complejo real como el que los humanos somos capaces de tener. Entender cosas como la naturaleza subjetiva del dolor y la recompensa es esencial, ya que atribuir la actividad neuronal relacionada con el sufrimiento, por ejemplo, únicamente a patrones neuronales es insuficiente. Las acciones deliberadas frente al dolor requieren una conciencia de su cualidad subjetiva, distinguiendo las decisiones conscientes de lo que son impulsos más automáticos, ¿no? Y así, la inteligencia artificial, digamos, carece de la capacidad inherente de responder basada en cualidades subjetivas. Genera respuestas algorítmicas sin comprensión genuina o profundidad emocional, por ejemplo. Las declaraciones de belleza de la inteligencia artificial carecen de comprensión intrínseca. El significado del lenguaje está profundamente ligado a la conciencia subjetiva, permitiendo una comprensión y un discernimiento genuino, distinguiendo, digamos, las palabras pretendidas de las alternativas, como el ejemplo que dimos anteriormente sobre recordar una palabra, ¿no? El experimento de la habitación china, mencionado anteriormente, cuestiona si es posible entender el lenguaje sin una comprensión genuina, que se lograría a través de la conciencia, como hemos mencionado. Reflejando las operaciones de una inteligencia artificial, la idea clave es entender que el cerebro es una habitación china, al menos desde una concepción puramente materialista y fisicalista, ¿no? La comprensión genuina requiere conciencia subjetiva, lo que señala que es de naturaleza no física. Tocar una pared revela una paradoja donde la materialidad, digamos, cuando yo tengo esa experiencia, choca con la esencia no material de la experiencia subjetiva. O sea, esta interacción opera en un plano no material, separado de los procesos cerebrales y separado de la realidad física. Los estados conscientes desafían las características materiales. Todo lo que atribuimos como propiedades físicas no sucede en nuestra experiencia consciente, sugiriendo que la conciencia trasciende el reino de lo material. O sea, la influencia de este plano inmaterial, donde residiría la conciencia subjetiva en la actividad cerebral, yo entiendo que plantea un desafío que bueno, nos recuerda a las perspectivas dualistas antiguas, ¿no? Como el dualismo cartesiano, por ejemplo. Y esto desafía las versiones deterministas de la conciencia, este planteo que hago. O
sugiriendo el potencial para una forma radical de libre albedrío. Considerando la dimensión no física, ¿no? Entendiendo las cualidades como inmateriales de la conciencia subjetiva, que es en cierta forma la cualidad inmaterial, no es causada, no tiene una distribución espacial, no espacial y fuera del tiempo, pero influenciada así por la codificación temporal a través de procesos cerebrales. Esta imagen, sugiere que la conciencia podría determinar aspectos del reino físico, incluidos nuestros cerebros, mientras que la realidad externa y el contenido codificado en el cerebro influyen en la conciencia, ¿sí? Pero esta proporciona un espacio último para un libre albedrío radical. Digo radical porque se distingue mucho de lo que es la concepción determinista hoy en día. Y de nuevo, si bien entiendo que puede ser problemático y trae de nuevo cuestiones y problemas antiguos de una concepción dualista, ¿no? De por un lado tenemos una realidad material y otra inmaterial, y cómo es que ambas se conectan. Yo entiendo que eso puede ser difícil de procesar en este modelo. De todas formas, creo que podemos concluir, no sé si deducir, porque creo que es una palabra fuerte, pero no sé si es la más indicada, pero sí que se sigue de estos argumentos, que me parece que son bastante sólidos, de que la conciencia debe ser no física y reducible al cerebro. Entonces, ¿cómo conectar ambas cosas, lo físico y lo no físico? Yo creo que hasta es un problema secundario y menos difícil que entender esta línea y por qué se deduce o se sigue de estos argumentos de que la conciencia es no física. Y allí podría existir un libre albedrío entendido desde su concepción original como la capacidad donde el ser humano, que es su conciencia, puede ejercer control sin determinantes sobre la conducta. Llegando al punto final de este episodio, quisiera abordar brevemente el problema de las conclusiones a las que llegan autores como Sam Harris respecto a cuestiones como la responsabilidad moral y el castigo en las sociedades modernas, consecuencia de su rechazo del libre albedrío. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias éticas de estas posiciones? No profundizaré, en las derivaciones de entender que si efectivamente hay libre albedrío, como argumentado, las conclusiones de estos autores sobre la responsabilidad y la moral no serían del todo correctas. Sin embargo, no niego que naturalmente existan factores que no controlamos, que nos influencian y nos empujan en un sentido u otro en nuestras decisiones, tal como he mencionado. Esto es algo que genuinamente debemos tener en cuenta, pero esto no significa que no tengamos en el fondo un genuino libre albedrío. Lo que plantearé a continuación es que, aún teniendo en cuenta una posición determinista, las conclusiones sobre la responsabilidad y la moralidad a la que llegan estos autores no es del todo correcta. Si reflexionamos sobre la postura de Sam Harris y otros dentro de su corriente, la cual abraza el determinismo absoluto, surge la interrogante, ¿hasta qué punto podemos verdaderamente responsabilizar en un sentido esencial a aquellos que perpetran acciones perjudiciales contra sus semejantes? Esto no implica que debamos descuidar la protección de las personas frente a tales actos. Sin embargo, la noción de imponer castigos basados en una supuesta libre elección parece carecer de sentido alguno. Y al comprender la profundidad de este planteamiento ético, se torna evidente que la retaliación bajo el prisma del libre albedrío sería totalmente ilógica. No obstante, esto no implica que la retaliación o el castigo carezcan de lógica bajo otros criterios, los cuales deben ser explorados con mayor profundidad en la actualidad.
El autor, Sam Harris, ha esbozado en varias de sus intervenciones en podcast, por ejemplo, una idea intrigante acerca del castigo y el libre albedrío que me gustaría acá mencionar. Por ejemplo, él nos insta a imaginar un escenario en el cual existe una píldora capaz de erradicar la maldad en las personas. En caso de que tal píldora existiera, negarles a aquellos que han cometido un crimen la posibilidad de consumirla sería, en esencia, un acto de castigo, el cual resultaría carente de sentido, según Harris. O sea, reconociendo que la persona ha actuado impulsada por una serie de causas sobre las que no tiene control, y considerando que la píldora soluciona ese problema, lo sensato sería permitirle tomarla y así curar su maldad. Harris sugiere que la función del castigo parece ser entonces totalmente irracional en un mundo que es determinista. Si bien la prisión, por ejemplo, es considerada importante como un medio para proteger a la sociedad de individuos peligrosos, no debería ser concebida como un instrumento de castigo, según este autor. No obstante, es pertinente reflexionar más a fondo sobre la función de la prisión y el concepto de castigo. Según Harris, la función principal radica en prevenir que una persona peligrosa cause más daño a la sociedad, lo cual resulta comprensible, ¿no? El dilema surge cuando muchas personas confunden la necesidad humana de castigo con el deseo de venganza. En este contexto, en este sentido, en lugar de castigo, el término más apropiado podría ser reparación, ¿no? Entonces, imaginemos un crimen atroz y supongamos que disponemos de un dispositivo que nos permite ver el futuro y nos asegura que la persona que lo cometió no volverá a delinquir en su vida y que ese fue su único acto delictivo. Desde la perspectiva de Sam Harris, en principio, deberíamos liberar a esa persona y permitirle reintegrarse funcionalmente a la sociedad y la veamos felizmente conviviendo con otros y llevando a cabo su vida como si nada hubiese ocurrido, ¿no? Al menos en principio. Sin embargo, esto no parece justo. ¿Cómo podríamos aceptar que alguien que le ha arrebatado la vida a un ser querido pueda ser liberado así sin más? Cuando la vida de su víctima, con todos sus lazos afectivos, sus objetivos y deseos, han sido dolorosamente arrebatados solo porque sabemos que esa persona no va a ir a reincidir y no va a cometer otro delito. ¿Podríamos realmente convivir con tal agravio moral que resulta de eso? Supongamos que existiera esa píldora que pudiese curar la maldad y una persona pensara, bueno, bien, cometeré el crimen ahora y luego me tomo la pastilla. Y puedo justificar no haberla tomado antes porque estoy bajo la influencia de mi maldad, naturalmente, que aún no ha sido curada, ¿no? Esto tampoco parece justo. Por lo tanto, la prisión no parece tener únicamente la función de proteger a la sociedad de individuos peligrosos, sino que también parece cumplir una función de castigo-reparación que ahora parece un poco más razonable, ¿no? Al menos en esencia, para reparar el daño moral de saber que alguien que causó un gran sufrimiento no está libremente en la sociedad mientras las víctimas y sus seres queridos padecen las consecuencias de sus actos. Entonces, así digamos, el tema del libre albedrío, incluso considerando la posibilidad de su ausencia y la cuestión del castigo, reparación, cómo se integran con la bondad y la compasión, yo creo que presentan numerosos matices y no son tan simples como parecen. En última instancia, una última crítica que quisiera hacer es cuando se habla de la verdad del determinismo y la idea de que carecemos de libre albedrío como un hecho liberador para el ser humano. Por ejemplo, en una reciente charla que se hizo en el programa de Neil deGrasse Tyson, que se llama Star Talk, con el científico Robert Sapolsky,
justamente sobre el tema del libre albedrío. Este autor salió a hablar mucho, tiene un trabajo que es que habla en contra del libre albedrío y él defiende una postura determinista y habla justamente sobre todas estas cuestiones de las consecuencias éticas, cómo reconsideramos el castigo en una sociedad en donde el libre albedrío no existe, en una realidad donde no existe. En un momento en esa charla mencionan el ejemplo de cuando se creía que la esquizofrenia era culpable de lo que la madre hacía o inconscientemente creía sobre su hijo, hasta que se descubrieron los factores genéticos y neurobiológicos del problema, ¿no? Esto supondría un ejemplo de lo liberador que es entender que no tenemos genuino control sobre las cosas en un mundo determinado por un sinfín de factores. Sin embargo, acá se comete un error al confundir el entendimiento genuino sobre un trastorno, por ejemplo, con la creencia de que el determinismo en sí mismo es liberador para nuestra psiquis. De hecho, creer que no tenemos control sobre lo que hacemos, sobre nuestra vida y circunstancia, al contrario, nos empuja a adoptar una visión pasiva y hasta desesperanzadora de la vida y nos inhibe a la acción al punto que puede generar que podamos obstaculizar cambios y mejoras en nuestra vida. Y esto está bastante bien documentado y estudiado. Por ejemplo, culpamos a los demás y esperamos pasivamente que otros se encarguen de nuestros problemas, ¿no? Adoptamos una visión analítica pero nihilista del mundo, desbordados por la incapacidad que tenemos como individuos de cambiar los grandes factores como la economía, la política, la cultura y demás aspectos sociales. Y si creemos que no tenemos ningún control sobre nuestras vidas, corremos el riesgo de perder todo incentivo para actuar y buscar cambios positivos. Entonces la desesperanza, la capacidad, la sensación de que no tenemos capacidad para cambiar nuestra realidad y controlar las cosas tiene un efecto negativo en nuestro bienestar. La creencia en la inevitabilidad de la pobreza puede llevar incluso a que generaciones enteras se resignen a su destino sin buscar oportunidades de mejora. Que se resigna a un destino que en realidad no es destino, porque hay posibilidades, está en nuestra capacidad poder controlar la realidad desde el libre albedrío y cambiar nuestra situación. La noción de que los problemas sociales son, por ejemplo, demasiado grandes como para que un individuo los resuelva puede llevar a la apatía, incluso a la falta de compromiso cívico, ¿no? Entonces, en realidad, no sé qué tan liberador es, o lo contrario, puede propiciar una actitud y una visión del mundo que es pesimista y desesperanzadora, ¿no? Y de esta forma, en base a una falsa creencia, porque yo no considero que el libre albedrío existe, por lo menos bajo todos estos argumentos y razonamientos en este momento, bajo esta falsa creencia de que no existe, destruimos el poder que tiene el libre albedrío para cambiar nuestras vidas de forma genuina. Es cierto que existen grandes fuerzas que escapan a nuestro control individual, ¿no? Como la economía, la política o hasta la cultura. Sin embargo, esto no significa que estamos completamente impotentes frente a ellas, ¿no? De hecho, es precisamente a través de la acción y el compromiso que podemos influir en estos aspectos fundamentales de nuestra sociedad y si quisiéramos podemos cambiarlos. Al comprender las causas subyacentes de los problemas que enfrentamos, podemos abordarlos de manera más efectiva y proactiva. En lugar de adoptar una visión pasiva y desesperanzadora de la vida, debemos reconocer el poder que tenemos como individuos para generar cambios significativos tanto a nivel personal como social. Pero creo que esto lo alcanzamos cuando genuinamente creemos en el libre albedrío. La alternativa, digamos, nos lleva a una mentalidad cínica y desalentadora en el fondo. Por lo que si bien es importante comprender las fuerzas que moldean nuestro mundo, no debemos caer en la trampa de creer que somos simplemente peones en un juego determinado por causas más grandes que nosotros, y menos aún creer que eso es liberador. Al final nos terminará llevando a la pasividad, y al reclamo, ¿no? a la exigencia, a la supuesta autoridad de turno, que consideremos lo que al parecer se nos debe por derecho, ¿no? Porque estamos en una situación de pasividad.
esta pasividad también nos puede llevar por el camino oscuro del rencor, al creer que lo que otros tienen y yo no, es simplemente una injusticia fruto del robo y la explotación de los que tienen poder. También puede ir por ese lado. Entonces estas fuerzas y motivaciones, capturadas por filosofías y movimientos colectivistas, causan la degeneración de una cultura libre y elevada y terminan en la pobreza y la decadencia como sociedad. Entonces, al reconocer nuestro potencial para la acción y el cambio, podemos genuinamente liberarnos del nihilismo paralizante y trabajar hacia un futuro más prometedor y significativo, tanto individual como social.